Bueno, hoy abrimos también la transmisión por YouTube en nuestro canal de Lambrota Call. Bienvenidos a los que se suman virtualmente, a los que están aquí presencialmente. Gracias, Gaby, Gabriel Ventascal. Analista internacional, escritor, un periodista. ¿También sos periodista o no? ¿Escribís en los medios? Sí. Ok. Sí. Me dedico a varias cosas diferentes. Perfecto. ¿A qué más te dedicas? Soy guía de turismo. Ya estoy estudiando abogacía, tercer año. Wow. ¿Rabinato para cuándo? Rabinato, estoy pensando en hacer eso. Por lo menos creo que en la década que viene voy a estudiar más serio Tanaj Talmud. Me parece. Bueno, Kol HaKavod, te felicito. Amén. Bueno, y nos une hoy una charla compleja, difícil. Hay una situación en Medio Oriente, en Israel, muy para profundizar y analizar. Yo a la distancia tengo muy poca vista y no termino de entender del todo bien, me imagino que ustedes tampoco, y tenemos la suerte de tener a alguien especialista en el tema que nos puede ayudar a entender. Porque a veces, creo que hay situaciones que uno no se da cuenta porque está históricamente viviéndolas y no sabe si es una crisis pasajera, si es una crisis terminal, si es una oportunidad de cambio, si combina ambas cosas, si es el comienzo de una nueva etapa, de una nueva época, o si es parte de los ruidos de una democracia normal, o un montón de opciones más, me imagino. Y a veces uno desde acá se asusta, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, yo a veces leo algunas noticias o veo algunas imágenes y me preocupo. Y bueno, como judío mucho no me cuesta preocuparme, pero a veces parecería que uno se preocupa mucho. Y entonces queremos entender un poco qué es lo que está pasando y cuánta gravedad institucional tiene, si es que la tiene. Entonces, como siempre sos muy didáctico, empezá a contarnos un poco de dónde viene este problema, cuán amenazada está o no la democracia en Israel y cuán profundo es el conflicto, la grieta o la pelea que hoy está viviendo la tierra de Israel. Bueno, es complejo porque son muchas preguntas, ¿verdad? Pero vamos a empezar por una descripción de la situación y después a las razones, creo yo, más profundas. Tenemos en este momento tres realidades. La primera realidad es que este gobierno está conformado por muchos partidos de especial derecha. ¿Querés llamarlo extrema derecha? Lo cierto es que Netanyahu, el primer ministro, es el más izquierdista dentro de su gobierno. Hemos llegado a esta situación porque especialmente los partidos de centro, que suelen ser aliados de gobiernos de Netanyahu, porque a él le gusta ser un gobierno donde él está en el medio y tiene aliados a la derecha, religiosos y a la izquierda. La opción de la izquierda, o bien Netanyahu no quiso formar gobierno con ellos, o bien, y esta es mi concepción primaria, el centro no quiso formar parte de un gobierno con Netanyahu porque o bien está en proceso judicial, como opina Lapid, o bien se siente que Netanyahu lo traicionó, como piensa Benny Gantz. Acuérdate que durante la pandemia Benny Gantz estuvo al gobierno, iba a haber un gobierno de rotación y Netanyahu, llamamos, los tafó para no ser demasiado grosero frente a las cámaras. Entonces, tenemos un gobierno muy de derecha. Esa es la primera realidad. La segunda realidad es que se impulsan todo tipo de propuestas de ley que hacen mucho ruido y que algunas son especialmente preocupantes. Todo tipo de proyectos de ley, como por ejemplo controlar cómo se llega vestido al cótel y sancionar penalmente o poner una multa a aquella persona que viene vestida de una manera determinada. O bien indicaciones de algunos diputados y ministros que hablan sobre la posibilidad de algo muy grave como es cambiar la ley de retorno. O cambiar la ley de retorno. O bien propuestas que ya han pasado la primera lectura del Parlamento para condenar a muerte a un terrorista. Fíjate lo siguiente, condenar a muerte a un terrorista significa que del momento que Israel, fuera de un tema humano, que los judíos adoramos y amamos la vida por sobre todo nuestra, incluso protegemos la vida de nuestros enemigos. O sea que la condena de muerte sería algo esencialmente no judío. Desde el momento que Israel declare
la sentencia de muerte para un terrorista, desde ese momento todo el mundo va a hacer campañas de recolección de firmas y de dinero para proteger a esa alma pura que es un luchador de la libertad, obviamente lo digo cínicamente, en contra de Israel. O sea que tenemos ahí un montón de leyes que casi todas no van a llegar a concretarse, van a caer en el camino, pero que son preocupantes. Algunas muy preocupantes, como por ejemplo cambiar la ley de retorno. O sea que tenemos dos fenómenos ya, un gobierno muy de derecha y muchas leyes que nos hacen mucho ruido. Por otro lado, tenemos durante 30 años una invasión del activismo judicial que ha provocado que la Suprema Corte de Justicia esencialmente no se vea como que representa a la población israelí, sino que representa a una élite que políticamente prácticamente no tiene fuerza en el Parlamento. Y eso se ha logrado bajo una doctrina muy activista que te la resumo en palabras argentinas: Zaffaroni con esteroides. Y es una doctrina basada en jurisprudencia y no en la ley, por el cual el juez se cree Platón. Entonces, ¿qué hace el juez? El juez lo primero que dice es, para hacerle juicio al Estado, porque en Israel se le puede hacer juicio al Estado y hay muchas veces que dar sentencias en 24 o 48 horas, para hacerle juicio al Estado o demandar una respuesta del Estado, tú tenías que tener una implicación, lo que se llama legitimidad. Tenías que tener legitimidad, tenías que tú estar el afectado y por lo tanto podías demandar al Estado. La jurisprudencia del juez Aarón Barak determinó que no existe tal legitimidad y cualquiera puede llevar a juicio al Estado. Significa que el juez a veces, ¿qué decía? Le decía al público, este tema no entra en el marco de este proceso judicial y bueno sería que una ONG presente el caso para así lo tratamos. O sea, está invitando a que gente venga a quejarse. Eso es lo primero. Lo segundo, según el principio de razonabilidad, jueces creen que medidas que toma el Poder Ejecutivo no son razonables según los ojos del juez y las anulan. Entonces, algunas medidas que no son tan irracionales son declaradas como que no respetan el sistema, bajo el principio de razonabilidad, que es algo completamente subjetivo. Tercero, el juez en Israel decide que todo tema es judiciable, incluso temas políticos. Significa que está pidiendo que temas políticos sean tratados por un juez. Eso desprestigia al juez, se mete en un campo que es neto del Parlamento del Poder Ejecutivo. Hagamos un alto ahí. Pero, y por último, la forma de escoger a jueces está sustentada en 3 jueces, un ministro de Justicia, otro ministro, 2 diputados, uno de la oposición y uno del gobierno, y 2 abogados del Colegio de Abogados. Eso hace, Fabián, que siempre haya 6 a favor del sistema y 3 en contra. Hoy, 12 de los 15 jueces de la Suprema Corte de Justicia son vistos como de izquierda. Y la población israelí no es de izquierda. Entonces, esto hace que sumarle los 4 factores, lo que hemos visto durante 30 años es pequeños hurtos en donde el Poder Judicial ha tomado poder del Poder Ejecutivo y de pronto viene un gobierno de muy derecha y ¿qué hace? En 6 meses quiere volver todo de un golpe para otro lado. Esto, que es muy fuerte, es lo que provoca mucha ira y mucha decepción y las manifestaciones. Para empezar a meternos un poquito en eso que contaste. Hay un enfrentamiento entre este gabinete y la justicia, con el agravante de que uno de los miembros de este gabinete, el primer ministro, está investigado por esa justicia. ¿Cuánto podríamos decir que es un intento genuino por mejorar un sistema judicial y cuánto es poner a la justicia bajo mi órbita para que no me investigue más? Según a quién le preguntes. Te voy a decir Netanyahu ya sé qué va a decir. No, te voy a hacer las 2 posturas. La postura de aquellos que dicen que no importa, te van a decir, perdón, Netanyahu, este proceso lo perjudica, porque el sistema se va a defender y lo va a condenar así se lo saca de encima. Y además, no está dirigiendo él estas reformas, porque lo están dirigiendo el ministro de Justicia, Yariv Levin, y el presidente de la Comisión de Leyes del Parlamento, Simcha Rothman. Y los dos son muy ideológicos, son conservadores. Ellos consideran, hace 30 años vienen escribiendo que la justicia está desmadrada.
Eso es lo que dicen ellos. Ahora, ¿qué te va a decir aquella persona que dice que nada que ver lo que acabo de decir ahora? Te va a decir, Netanyahu nunca se opuso a la invasión y al activismo judicial y de pronto cuando lo llevaron a juicio a él, ahora da luz verde a algo que siempre se negó. Y lo que están haciendo es amedrentando a la justicia para que la justicia no avance en una persecución a ciertos líderes políticos. O sea, tú compra el argumento que sea, evidentemente cada uno se convence de lo que está preconvencido. O sea, se va entendiendo, ¿no? Tenemos un conflicto que es el poder ejecutivo o el gabinete, pues un modelo parlamentarista, versus la justicia. Y ahí tenemos un conflicto. ¿Cuánto de este conflicto se originó por la falta de una constitución? Relativamente bastante, porque lo que ocurre es que en el año 1950 el diputado Harari del Partido Progresista dice lo siguiente: no tenemos una constitución y lo que nosotros tenemos que hacer es dictar leyes básicas y esas leyes básicas algún día van a ser declaradas superiores a las leyes normales. Entonces, cuando juntemos suficientes leyes básicas, vamos a declarar esto es una constitución. ¿Estamos bien? En el año 1992, el Parlamento, por una mayoría de 30 y tantos a 21, o sea, muy pocos votaron, vota una ley llamada del respeto del hombre y su decencia. Esta ley tiene un artículo que dice que esta ley no será reemplazada por ninguna otra futura que no sea gradual, moral y que no respete ciertos valores. Este artículo que te acabo de decir ahora fue utilizado por los jueces activistas para cancelar leyes básicas. Dicen, este artículo me da ley, me da una ancla legal para yo, juez, decir que hay una constitución de facto y cancelo leyes que contradicen el espíritu de lo que yo considero que es correcto. Ahora bien, el problema que hay es que no hay un proceso ordenado para aprobar leyes básicas. No es que necesitas 3/4 partes de un parlamento como sería una reforma constitucional, sino que puede ganar una constitución 2 contra 1. Y eso provoca que haya una carrera para dictar leyes básicas en temas puntuales políticos y eso le quita credibilidad al sistema. Porque ¿te parece normal que un ministro es condenado por la justicia levemente y el Parlamento enseguida dicta una ley básica, que es constitucional, por el cual este mismo ministro ahora puede ser ministro a pesar de lo que dice la justicia? Esto no es serio. Entonces no hay un proceso ordenado para dictar las leyes básicas y tampoco hay un proceso ordenado que dictamine cuándo un juez puede eliminar o cancelar leyes básicas. Tengo miedo que se me mareen y quiero ordenar un poquito todo esto con algo más sencillo. ¿Quién está mareado? Sí, yo veo caras y hay algunos que... Espera, rapidito. Ustedes tienen un sistema constitucional, un sistema presidencialista en el cual tiene una constitución. Para poder cambiar la constitución necesitan una comisión constituyente, declaran ustedes qué quieren cambiar, se crea una comisión constituyente y tienen que tener X cantidad de votos, de hecho 3/4 partes. ¿Bien? Eso es lo que tienen ustedes. Nosotros tenemos un problema, no tenemos una constitución y no tenemos un proceso claro cómo dictamos las leyes básicas, que son como una constitución, y tampoco tenemos leyes claras de cómo cancelar esas leyes básicas. Y por lo tanto queda todo a la buena de Dios. Yo quiero explicarlo con un ejemplo. Lo escuché a Mija Goodman, no sé si lo conoces. Mucho. Un rabino estrella del Instituto Hartman, a mí me fascina. Y trato de explicar un poco esta situación con ejemplos bien sencillos. Supongamos que inicias una dieta o que te querés levantar a partir de ahora a las 6 de la mañana, para no meternos con la comida, que a veces es más conflictivo. Decidís que te querés levantar a las 6 de la mañana y vas a poner el despertador todos los días a las 6 de la mañana. Bueno, esa es tu voluntad cuando estás tranquilo. Cuando llegan las 6 de la mañana y suena el despertador, es probable que digas, no, mejor mañana empiezo, hoy no, y lo apagues. Entonces, como no querés que te pase eso, cuando estás tranquilo, decís a tu mujer que está al lado, o a tu marido que está al lado, o a quien esté al lado, le decís, no importa lo que yo te diga en ese momento, a las 6 de la mañana, levántame. ¿Está bien? Esa es la Constitución. Porque vos cuando constituís una Constitución, cuando vos armás una Constitución, se aplica siempre. Lo que ahí está
está por encima de las leyes cotidianas que dictes en lo habitual. ¿La podés cambiar? Sí, pero con un procedimiento especial, no con el rutinario. Entonces, cuando vos le dijiste a tu mujer o a tu marido, me tenés que levantar, pase lo que pase, te diga lo que yo te diga en ese momento, estás escribiendo algo que está por encima de lo que en el momento decidas. Los países tenemos eso. Israel no lo tiene. No lo hizo en el 49, cuando Ben Gurión dijo que lo iba a hacer, y el único que se le opuso y lo criticó por esto fue Menachem Begin. Y no se hizo por un montón de razones. A favor o en contra, sencillas o profundas. Por ejemplo, Ben Gurión decía, esperemos a que lleguen todos los judíos, ahora somos poquitos, hay apenas 600.000, cuando vengan todos lo haremos, y algunos digo, no, la ciudad está muy particionada, hacerlo ahora sería un problema, o lo que fuera, no hicieron constitución. Y quedó postergado para más adelante. Entonces, hoy, el Poder Judicial tiene un poder enorme porque al no haber una constitución, ellos se tornan en quienes deciden que esa ley contradice los principios básicos de su país. En la Argentina, un juez, para eso tiene que determinar que algo es inconstitucional. No puede decir, a mí no me parece que coincida con los principios. Entonces ahí tenemos un exceso de poder en el Poder Judicial que muestra, no quiero tomar partido, si digo arbitrariedad va a ser como tomar partido, pero muestra mucho poder de estos jueces para cambiar las cosas. La segunda pregunta con esto es, ese Poder Judicial, además, vos lo dijiste al pasar, pero quiero que profundices, tiene una constitución muy particular en su perfil. La justicia es ashkenazí, blanca, elitista, digamos, tiene cierta liberal, o como lo quieran definir, y hoy el electorado mayoritario que ganó la elección tiene otro perfil. Entonces ahí también hay un conflicto de gente que ve el mundo diferente, vos lo dijiste cuando... Es que en la filosofía y también en la justicia tú tienes visiones universalistas en donde no solamente la ley es importante, sino los derechos humanos, la opinión subjetiva, y tenés conservadores que consideran que hay que respetar la ley al pie de la letra para que haya previsibilidad, para cuando vos entras a un juicio sabés más o menos cómo vas a salir. La Suprema Corte de Justicia de Israel está dominada por universalistas en una desproporción inaceptable. No puede ser que no haya más jueces conservadores, no puede ser que no hayan jueces religiosos, no pueden ser que hayan jueces árabes. No hay suficiente. Y el problema que hay en Israel es que de forma sistemática, desde 1977, casi de forma ininterrumpida, hay gobiernos conservadores que cuando deciden algo, muchas veces la justicia dominada por universalistas se la cancela. Por ejemplo, un ejemplo simple. El Parlamento israelí decidió que inmigrantes, trabajadores ilegales que habían venido de Eritrea y de Sudán y de otros países que estaban en el sur de Tel Aviv y que según los habitantes de Tel Aviv estaba dañando la ciudad y aumentaba la delincuencia, el Parlamento israelí decidió que iban a pagarle a cada trabajador ilegal $5.000 y lo iban a llevar a un país pagado por Israel para que se reacomode en un país fronterizo donde estaba, que teníamos acuerdo con ellos. Esa decisión puede parecerles a ustedes legal o no legal, moral o no moral, pero es una decisión que tomó el Parlamento israelí que, en comparación con otros países, puede ser vista como racional. La justicia decidió cancelar 3 veces esta ley. ¿Bajo qué argumento? No un argumento legal, un argumento subjetivo. Este tipo de decisiones lo que crea es un alejamiento de la población que ve a la justicia como un partido, y eso no es bueno. Ahora, no significa eso que lo que se está haciendo ahora sea correcto, porque lo que están haciendo se están yendo para otro lado. Vamos a ver la contracara. Se entendió, ¿no? Hay un problema de una justicia que tiene un exceso de poder para lo que se espera. Ahora veamos la contracara, así ponemos la pintura un poco más completa. Platón decía
que uno tiene que elegir a que nos gobierne alguien que no use el poder en contra tuyo. Porque el que te gobierna, para que gobierne, tiene que tener poder. Si no, no te gobierna. Si no, no te protege. Pero si le das mucho poder, lo puede usar en contra tuyo. Entonces, ¿cuál fue el modelo que encontró él? Hay que poner rabinos, no dije rabinos, dijo filósofos, a que gobiernen. Porque el filósofo es una persona que gusta del saber y no va a usar el poder en contra tuyo. Vos le vas a delegar tu autoridad, tu poder, y él no te va a perjudicar. Bueno, ese modelo no sirvió, no funcionó, es más intelectual, pero después el mundo encontró un modelo que funcionó, que es el contrapeso de los poderes. Que el que esté en el poder no te haga daño o no utilice el poder en su favor, porque hay otro poder que lo controla. Eso pasa, por ejemplo, en Estados Unidos o teóricamente en la Argentina, ¿no? Hay contrapeso de los poderes. En Israel es un poco más complejo, porque el poder legislativo y el poder ejecutivo están unificados. Mientras hay gobierno es porque el primer ministro tiene apoyo del poder legislativo y los votos son casi automáticos de la coalición que gobierna. Entonces, lo único que nos queda para controlar a ese poder ejecutivo y legislativo que funciona en bloque es un poder judicial independiente. Si el poder judicial no es independiente, no puede controlar. Y parte del cambio que se está proponiendo es que esa composición para elegir a los jueces tenga más poder político que profesional. Entonces le damos al primer ministro o a quien gobierne el poder legislativo, porque tiene a su gabinete y a su Jabrei Knesset, a sus miembros del Congreso a favor, y él como poder ejecutivo, y además él nombrando a los jueces, hay un problema ahí. Y a eso agregarle, eso a mí relativamente, ¿sabes qué? De todas las propuestas es la que menos me preocupa. Porque una vez que nombraste un juez y él sigue siendo juez hasta que se jubila, no siempre vota como se esperaba que vote. Fíjate con Donald Trump. Él nombró jueces conservadores y votaron en contra de un montón de decisiones que él tomó. Eso de todo me preocupa un pelín menos. Sí, pero acá también es ejemplo. La mayoría de los jueces que están hoy los nombró el kirchnerismo y fíjate lo que, ¿verdad? Siente perseguida por la Ante justicia. todo, además de rabino, te formaste en abogacía, ¿verdad? ¿No? No, porque en general, uno de los problemas que vemos ahora en Israel es que hay un montón de gente que no sabe lo que está pasando desde el punto de vista legal, que de pronto se descubrieron que Simcha Rothman y Yariv Levin escribían sobre esto desde hace 30 años. Y a mí era un tema que me preocupaba hace muchísimo tiempo. De hecho, escribí un trabajo para mi universidad, cuando estudiaba el máster en Ciencias Políticas, sobre todas las consecuencias que tiene el activismo judicial en la pérdida del prestigio del Poder Judicial. Entonces, un tema que siempre me preocupó demasiado. Lo que pasa es que ahora explotó y algunos de pronto dicen, como si nada, es una medida arbitraria de un gobierno que lo está haciendo para mí mal, muy mal lo que está proponiendo, pero tiene lógica porque durante 30 años hubo un exceso de poder judicial. Ahora, te digo qué cosas me preocupan. Yo quiero que el Poder Judicial tenga fuerza. Debe controlar el Poder Ejecutivo del Poder Legislativo. Debe poder cancelar leyes y exigirle a los jueces que un número determinado de jueces, 15 sobre 15, estén a favor de anular una ley es demasiado. Ahora se habla ya de 3/4 de los 15 que estén a favor de cancelar una ley. Pero proponen otra cosa más los diputados, y es que una vez que los jueces cancelen una ley, pueda volver el Parlamento y reaprobarla, anulando la cancelación, con solamente 61 diputados, que es una mayoría simple. Si vas a reaprobar, tiene que tener una mayoría consistente, 70, 75, 80. Eso sería lógico, porque el Parlamento contundentemente y de forma masiva dice esto de todas formas lo queremos hacer. ¿Cómo es acá? El veto presidencial, después con 2/3 del Congreso, se puede revertir. O sea, hay posibilidades de que el Congreso pueda imponer algo, pero con un porcentaje más que una simple mayoría. O, por ejemplo, la razonabilidad. Imagínate que mañana alguno de ustedes viene el gobierno y decide que ninguno de ustedes puede tener hijos. ¿Está bien? Imagínense.
Eso lo dice el Poder Ejecutivo. Yo quiero darle, y queremos darle los demócratas, la posibilidad a un juez de que en temas, por ejemplo, de derechos humanos como este, puedan imponer una lógica más allá de la ley y puedan defender al ciudadano o a una minoría nacional o una minoría étnica. Todo eso es dotar al juez de una capacidad para anular leyes cuando se trata, por ejemplo, de derechos humanos. Entonces, eso tenemos que permitirle a los jueces, porque si no, ¿sabes qué? Volveríamos al caso de los juicios contra los nazis. Cumplir la ley no solamente es lo importante, sino también cumplir la moral. Una lista más y después sí abrimos a preguntas de lo que quieran hacer. Porque la otra lista que te quiero plantear y que nos expliques un poco, tiene que ver con quiénes son los que están en el gobierno, en la coalición, y qué miedos tienen algunas personas de la sociedad israelí, desde algunos por una idea laica o de izquierda, otros por una idea más sortí religiosa distinta y demás. ¿A qué voy? Como no tenemos alguna constitución que garantice los derechos de las minorías, hay miedo a que se pierdan ciertos derechos que hoy la sociedad israelí tiene. Por ejemplo, el matrimonio igualitario o el matrimonio gay, que tiene derechos civiles, la posibilidad de que la mujer ocupe ciertos lugares en la sociedad que también pueda retroceder, o que avancen sobre la imposición de la halajá en la vida cotidiana del israelí. Son cosas que hoy los personajes que forman parte del gabinete, algunos de ellos tienen como idea de vida. Que el gobierno israelí imponga el cumplimiento de la halajá y tengamos una teocracia en parte. Y al mismo tiempo perdiendo algunos derechos civiles que se ganaron. Entonces, ¿tenemos ese miedo? ¿Es correcto ese miedo? ¿Es exagerado? ¿Puede pasar? Y me gustaría una palabra sobre algunos personajes del gabinete que hacen algunas declaraciones que a mí me avergüenzan. Sobre todo hablando de palestinos o de minorías. Mira, yo creo que hay una realidad, y es que Israel demográficamente está cambiando de forma sustancial. El israelí judío es mayoritariamente, yo creo, 2/3 de derecha, y es conservador en temas religiosos. O sea, le importa la religión en X grado. No creo que esté contrario a cambiar la posibilidad de casarse por rabino, sí permitirle a la persona que no se casa por rabinato tener un estatus, pero sí pienso que las personas en Israel son conservadoras. Y por lo tanto, lo que ha ocurrido es que en las últimas elecciones, de forma mayoritaria, y a pesar de la demonización que se hace desde los medios de comunicación de la derecha y de Netanyahu, sigue ganando. Entonces es una realidad. Si hay un cambio demográfico, como creo que está ocurriendo, que es lo profundo, es un camino de ida. ¿Bien? No significa que las otras fuerzas puedan contener de alguna manera ese avance religioso a través de hacer coaliciones de gobierno. Entonces lo normal sería que haya una coalición de gobierno donde partidos de centros mucho más racionales entren al gobierno. Yo rezo porque Benny Gantz haga un acto de grandeza y se olvide lo que le hizo Netanyahu, que justamente no fue lo mejor de todos, y Netanyahu tiene esa cualidad. Todo el mundo que se alió con él lo odia. Entonces, un acto de grandeza y sumarse para poder limitar la influencia de ciertos personajes nefastos. Eso lo tengo que decir claramente, nefasto. Cuando Bezalel Smotrich dice que hay que borrar de la faz de la tierra el poblado de Hawara, eso está en contra de lo más básico del judaísmo. Nosotros ponderamos y alabamos la vida, y no solamente la nuestra, también la de nuestros enemigos. Y cuando Itamar Ben-Gvir hace las manifestaciones que hace habitualmente, o viene a provocar innecesariamente, ascendiendo al monte del templo cuando no es necesario que esté ahí, provocando a los musulmanes, eso cuesta vida de personas. Y si el argumento desde 1928 de los palestinos es los judíos nos quieren destruir la mezquita del Aqsa, y tú como ministro
vas y asciendes al monte del templo, esa ascensión es interpretada por el lado musulmán como una prueba más que los judíos quieren destruir la mezquita del Aqsa. Y eso nos cuesta vidas, porque hay una reacción también y mueren ciudadanos israelíes. Entonces, ese tipo de personas, en algunos casos, como Itamar Ben-Gvir, deberían no haber entrado al Parlamento. Ahora, pregúntame, Fabián, ¿por qué entraron al Parlamento? ¿Por qué entraron al Parlamento? Y claro, ¿por qué? Porque unos años antes, la Corte Suprema de Justicia anuló una decisión de dejar afuera del Parlamento a partidos políticos árabes que negaban la existencia del Estado de Israel y que fomentaban el terrorismo. ¿Por qué? ¿Bajo qué excusa fue que el diputado que apoyaba el terrorismo y que negaba la existencia del Estado de Israel no la negaba todo el tiempo, sino que de vez en cuando hablaba de la negación? Si hubiesen rechazado la entrada del partido Balad al poder, el juez tendría la ascendencia moral de poder decir Ben-Gvir también está fuera, porque en Israel no podés ser diputado, supuestamente, si negás la existencia del Estado de Israel, si sos un racista o bien si tu partido va a ser utilizado para hacer acciones delictivas. Balad tendría que haber sido cancelada y dejada fuera del Parlamento, pero también Ben-Gvir. Cuando el juez de forma activista actúa de forma irresponsable como actuó aquella vez, esta es la consecuencia del otro lado. Es por eso que el activismo judicial lo que hace al fin y al cabo, exageradamente como le ocurrió en Israel, es desarticula todo el sistema. Bueno, podríamos hablar del jazz y de su ministro fallido y demás, pero no quiero abrir más temas porque si no vamos a terminar mareando y quiero abrir un poco a la gente para ver qué preguntas hay. Mauri tenía una pregunta. Yo voy a repetir la pregunta porque no te escucha la gente que está en YouTube. O te acerco el micrófono. Te voy a acercar el micrófono porque si no, la gente que está virtualmente no puede escuchar. ¿La Corte Suprema es la última instancia en Israel judicial? Sí. ¿Y cuál es la composición ideológica de esos miembros? 12, lo dijiste, pero 12 de 15 jueces son del mismo palo. Universalistas, ashkenazim, laicos. Un amigo trae otro amigo. Los hijos de los jueces hacen pasantías en las oficinas de otros jueces. Son una especie de grupo cerrado en donde es muy difícil entrar. Una eminencia como Ruth Gavison, eminencia en temas legales, fue anulada, no la dejaron ser nombrada juez de la Suprema Corte de Justicia, porque según el juez Barak tenía una agenda ideológica. ¿Y que acaso usted no tiene una agenda ideológica? Entonces, ¿por qué no permite que otro que no es de su misma línea ideológica entre al Parlamento, entre a la Suprema Corte de Justicia? No puede ser que un amigo traiga otro amigo. Tiene que ser más representativo de la sociedad israelí. Es una familia judicial. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta de la gente que está acá presente? Sí. Me acerco con el micrófono para que puedas preguntar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una consulta. ¿Qué expectativas de futuro, dado el contexto y el escenario, qué expectativas de futuro le ves si la base de la resolución de todos estos dilemas y conflictos que tenemos hoy en día básicamente es la Constitución o la falta de una Constitución y la llegada a ese punto, a construir una Constitución, es un escenario tan lejano y tan improbable dada la polarización política y la situación a nivel local y regional? Digo, ¿qué escenario podemos prever? ¿Qué futuro podemos ver para Israel? Primero que hoy tenemos en las calles de Israel a 4 tipos de personas. Y después te respondo tu pregunta. La mayoría, para mí, están preocupados en serio de las reformas judiciales porque piensan que está dañando la democracia israelí, porque quizás, y este es mi punto de vista, una vez que se aprueben ciertas reformas, se envalentonarán y por lo tanto puede ser que nos disparen con un montón de reformas, que ahí sí se vean limitados nuestros derechos. Hay que ver si las reformas necesarias no son acompañadas por reformas peores. ¿Me siguieron? O sea que eso es un tema. Hay personas que están preocupadas en serio y con razón. La segunda cantidad de gente son personas que realmente no tienen idea de temas legales. Y la prensa israelí les taladra el cerebro diciéndoles que esto es el fin de la democracia, que dentro de poco vamos a ser Hungría.
Y el tercer grupo son grupos de personas que no quieren perder el poder y que se dan cuenta que les están moviendo el queso al lugar. Porque acá en Israel tenemos 3 focos de poder claramente del mundo universalista de izquierda. 3 focos clarísimos. La universidad, la academia, la prensa y la justicia. Entonces le están moviendo el queso al lugar. Hay personas que no quieren eso. Por ejemplo, ahí se explica la reacción de la prensa israelí, que ha salido masa en contra de esto y que tú ves un noticiero en Israel, principalmente los canales 12, 13 y el canal 1 y se dice en hebreo shtifat moach, o sea, lavado de cabeza. Es verdad que en Israel hay también el canal 14, que es de los nacionalistas, que es otra shtifat moach, del otro lado. Como Entonces, acá. Claro, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Ustedes acá tienen La Nación Más o Canal 13 y vos sabés lo que recibís. En Israel encendés C5N y ves todo lo contrario. Pero más o menos hay canales de uno y de otro. En Israel te puedo decir que aproximadamente el 85% de los medios de comunicación son monocordes. Y Ediot Ahronot, Haaretz, Maariv principalmente, el 2, el 13 y el 1, en forma sistemática, dicen un mensaje determinado. Y te hace, o sea que ¿Eso explica la cantidad de gente que hay en la calle? explica, por ejemplo, por qué es muy complicado que un ministro, que un diputado como Benny Gantz se atreva a en público negociar con el gobierno, porque lo van a linchar en los medios de comunicación. El otro día, un diputado Toporovsky de Yesh Atid volvió al Parlamento con un collarín porque se había accidentado en el auto. Vino y lo fueron a recibir todos los diputados, qué bueno que viniste, qué bueno que regresaste al Parlamento. Fue también Netanyahu, lo fue a recibir, le dio la mano, todo el mundo se estaba riendo juntos, menos mal que volviste. La foto de Netanyahu con los diputados de Yesh Atid riéndose fue el comentario durante días en los medios de comunicación, cómo ustedes hablan con el dictador. Ahora, si la prensa actúa de esa manera, ¿cómo se va a atrever un diputado a sentarse a hablar en público? Y por eso creo que si se van a sentar, lo van a hacer en secreto y después nos van a descubrir un acuerdo. Ahora, el cuarto grupo de personas son personas que no aceptan la derrota electoral del 1 de noviembre. Y no es solamente en Israel que ocurre eso. En Brasil ha ocurrido lo mismo, en Estados Unidos ha ocurrido lo mismo y en Argentina ha ocurrido lo mismo cuando la presidenta no le dio el bastón presidencial al que había ganado las elecciones. Eso es no aceptar la derrota. O sea que tú tienes 4 tipos de personas en la calle ahora. Yo creo que la mayoría están preocupados en serio, ¿eh? Ahora bien, ¿cómo puede terminar esto? Bueno, puede terminar con, 1, el gobierno sigue avanzando, sigue aprobando lo que cree conveniente y aprueba todo. Entonces tenemos 2 años más o menos de una lucha encarnizada en todos lados. Segundo escenario, el gobierno aprueba y viene la justicia y declara que todo eso es inconstitucional y lo anula. Y ahí tenemos un Wahat conflicto. Y el tercer, que espero que sea el real, y es que se esté negociando por abajo de la mesa y se presente toda una especie de formato bastante consensuado para que no sea tan extremista como lo que propuso originalmente el gobierno, ni tampoco se mantenga una realidad desbalanceada como la actual. Yo rezo y le pido a ustedes que se aman Israel que recen también para que nuestros diputados tengan la sabiduría de llegar a una fórmula consensuada que represente a buena parte del Estado de Israel y que no lleguemos a un avance de este odio gratuito que es lo que estamos viviendo ahora. Venite el viernes a rezar con nosotros que lo vamos a conseguir. Si venís, seguro. ¿Y no habría un cuarto escenario? Yo creo que el tercero es el más lógico, que uno cuando quiere negociar tiene que proponer una cosa extrema para después encontrar un punto de encuentro en el medio, en algún lugar más equidistante. Pero ¿no podría ser esta una oportunidad para convocar en algún momento, en un plazo mediano, una constituyente y fijar un texto distinto que pueda asegurar ciertos derechos, ciertas garantías que no se cuestionen, que no se discutan y poder quitarle parte de la discrecionalidad a los jueces y hacer algo un poco más serio? Sí, sería lo ideal. Ya estamos suficientemente grandes, los judíos y los árabes en Israel, como para dictar una constitución.
Tenemos la experiencia ya para hacerlo. El problema es cuando tú dictas una constitución y, por ejemplo, introducirías el principio de igualdad dentro de una declaración constitucional, me parece lo más lógico, ¿verdad? Sí, que hoy lo tenés en los 13 principios de la Declaración de Independencia. Pero es del una 48. declaración. Es una declaración, no tiene sustento No tiene legal. sustento legal, pero funciona de alguna manera. Si no hay ley Simbólica. y no hay jurisprudencia y no hay comparaciones con otros sistemas, uno puede inspirarse en la Declaración de Independencia. Lo que pasa es que los jueces activistas lo que hacen es ir directamente al espíritu de lo que consideran la Declaración de Independencia y se saltan varios escalones, ¿ok? Ahora, si tú estás de acuerdo conmigo que el principio de igualdad es muy importante, entonces según ese criterio todos tenemos que pagar impuestos, ¿estamos de acuerdo? Todos tenemos que cumplir la ley. Por supuesto. Y todos tenemos que ir al ejército. Obviamente. Y si todos tenemos que ir al ejército, ¿quién no va a aprobar una ley como esta? Entonces, la pregunta del millón es si estamos realmente preparados como sociedad para conseguir una constitución que incluya el enrolamiento obligatorio de todos, inclusive, por ejemplo, los árabes en Israel. Vigila, no es un tema fácil, ¿eh? No, nada en Israel es fácil. Si ahí tenemos una pregunta más, espera que me voy a acercar con el micrófono para que te escuche también la gente que está conectada virtualmente. Mientras que vos te vas para allá, yo puedo pasar publicidad. Por ejemplo, compre mayonesa. Hola, te quería hacer una pregunta. Vos dijiste cómo está compuesta hoy el electorado. Hablaste de un 60 y pico, 70% de ciertas tendencias conservadoras y hablaste de un tema demográfico. Si te basás en la distopía de Hollenbeck, cuando plantea en su misión el cambio en Francia a un Estado árabe, ¿no? La visión sería que va a continuar radicalizándose, o sea, no es muy alentador, porque vos tenés, como bien decís, un centro askenazí elitista de centro-izquierda tomando un poder judicial, pero tenés un electorado sefaradí o de otras etnias ultra radicalizado hacia otro punto. Entonces, ¿cómo llegás a un punto de contacto ahí? Es una pregunta extremadamente difícil, porque hay cosas que solamente lo podemos considerar dentro de unos años, pero la tendencia para mí es clara, ¿eh? El pueblo de Israel vuelve a las raíces conservadoras. Tú sabes que el judaísmo nunca fue un fenómeno laico. Durante años, el movimiento sionista, socialista, nos hizo creer que después de la Shoah y después de los pogroms en Europa, íbamos a ser socialistas y íbamos a ser laicos. Por eso Ben Gurión permitió que 400 sabios religiosos se eximan del ejército. Esos 400 aumentaron un pelín. Ahora, porque él pensó que era un movimiento momentáneo. Ahora, los religiosos, ¿qué le dijeron? ¿Momentáneo? Espera tranquilo, vas a ver. Tiempo tienen siempre ellos. ¿Y quién gana en esa discusión? ¿Quién está ganando? ¿Quién está demostrando que aumentan? Ahora, ¿de qué depende? Depende de un montón de factores. Por ejemplo, que las personas más liberales hagan alianzas y no se detengan en temas que son problemáticos. Como por ejemplo, si llevaste a juicio un primer ministro y la ley dice que puede seguir en funciones hasta que no se condene totalmente, y encima el juicio contra el primer ministro no es fuerte, lo digo en forma bien clara, el juicio contra Netanyahu no es un juicio fuerte. La demanda en su contra no está demostrando ser lo que prometía ser cuando lo demandaron. Entonces, si pudiste negociar con Arafat, a pesar de que había atentados terroristas, ¿por qué no negociás con Netanyahu? ¿Porque está demandado? La carta de acusación no es muy fuerte, ¿eh? Entonces, es un problema esa actitud. Es el momento donde haya cierta responsabilidad nacional y se negocie para poder calmar la situación. Inclusive una estrategia nacional para no llegar a lo que no queremos desde el punto de vista democrático. Yo quiero agregar algo a tu pregunta que también me parece interesante para analizar y pensar, ¿no? Yo le agregaría que el pensamiento de Ben Gurión no estuvo solamente basado en la Shoah o en los pogroms, sino en la modernidad. O sea, cualquier filósofo, historiador, pensador, sociólogo de
fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, hubiera predicho que la religión está llegando a su final, que el laicismo va a ser la nueva forma de convivencia de la gente y la nueva ideología predominante. Y eso fue durante muchos años algo que se podía ver en los hechos, hasta que, fines del siglo XX, miedos de final de siglo, no sabemos bien qué todavía, algo cambió esa tendencia. Y a nivel global y mundial, no judío. Y vos hoy tenés un reverdecer de movimientos religiosos hace varios años que van creciendo. Y si a eso lo cruzás con que esos grupos tienen promedio entre 6 y 8 hijos por matrimonio versus los laicos que tienen un promedio de 2, 1,8, 2,1, 2,2, depende de la sociedad, del lugar. Entonces, la demografía, la proyección es malísima. Pero de vuelta, así como irrumpió un cambio que provocó que más gente se acerque a lo religioso, o gente que estaba... ¿Cuánta gente ustedes conocen que los abuelos o los padres estaban alejadísimos y hoy los hijos o los nietos son súper religiosos? Todos conocemos gente así. Bueno, quizás en algún momento venga un movimiento o una onda o una moda distinta, no lo sabemos. Hoy, la película que se puede proyectar es muy complicada. A mí me aterra. Yo creo que el pueblo judío siempre fue un pueblo relativamente conservador, en donde patrones de tradicionalismo religioso formaban parte de la identidad. Porque en el judaísmo, tú sabes, estamos basados en 5 patas. Somos un pueblo, los descendientes del reino de Judea, somos una religión, tenemos una memoria colectiva, tenemos una tradición muy parecida y de premio por comprar estos 4 te meten un idioma. Entonces, decía Mordejai Kaplan, somos una civilización. Ahora, el rabino Infeld te va a decir, de los 5 variables estas, si logras tener 3 variables en tu casa, esa mesa se sostiene. Entonces, enseñale a tu hijo hebreo, enseñale tradición o memoria y de alguna forma se va a mantener. Pero siempre el judaísmo tuvo componentes religiosos, históricos, como lo quieras llamar. Estamos de alguna manera volviendo a cierto nivel de lo que éramos, creo yo. Entonces, eso lo puedes comparar con otras sociedades. Por ejemplo, la sociedad persa tienen sobre la cabeza el pie de un gobierno de ayatolas, cuando ellos siempre fueron mucho más prooccidentales. Cuando les saques ese pie, van a volver a ser prooccidentales. Y cuando los rusos tenían una bota en su cabeza que les decía que la religión era el opio de los pueblos, cuando les sacaron esa bota, volvieron a ser religiosos. Yo creo que lo que ha pasado es que el enfoque sionista socialista modernista está dando paso a una versión más tradicional de lo que éramos. Ahora, eso tiene que estar acompañado de una defensa de la ley y del Estado de Derecho, y lo que se estaba dando en los últimos 30 años no ayuda a una no reacción, porque lo que estamos viendo es una contrarreforma muy bestial. Yo quiero invitarte a una última pregunta. Y no me quiero meter con varios temas que quiero dejar abiertos, pero que son complejos de resolver y de entender. Y no quiero ahondar mucho en ellos porque son como preocupantes. Igual la última pregunta también es preocupante, porque estamos viendo tiempos difíciles. La pregunta es, hay una teoría que dice que el autogobierno israelí no duró nunca más de 75, 80 años. Tuvimos autogobierno con el rey David y Shlomo, un poquitito con Shaul, David y Shlomo, la primera vez hace 3000 años. Tuvimos autogobierno con los macabeos, con los Hashmonaim, con los descendientes de la revuelta de Hanukkah, que duró 75 años hasta que Roma nos volvió a ocupar. Estamos viviendo la tercera de esas experiencias, después de tanto tiempo, y estamos cumpliendo 75 años. ¿Ves que en el corto plazo, mediano plazo, podemos implosionar el modelo de autogobierno, devorarnos entre nosotros, como ya nos pasó alguna otra vez, y perder este sueño? ¿O hay alguna chance de que, si vos ves que es más probable que en realidad esto sea una oportunidad de cambio, de crecimiento, de aprendizaje, o una crisis que hay que atravesar, pero no terminal, no destructiva? ¿Cómo nos puedes dejar un poco más esperanzados esta noche? Habitualmente,
Cuando doy charlas sobre, por ejemplo, conflicto palestino-israelí o lo que pasa en el Medio Oriente, en general siempre digo que nuestro problema no es externo. Nuestras amenazas no son ni de Irán ni de Hezbollah. Nuestros problemas siempre han sido nuestra incapacidad para poder discutir desde el respeto y sin la vehemencia exagerada que es lo que solemos hacer. Entonces, si tu pregunta es si tengo esperanza, no. Soy especialmente pesimista y creo que Vas a venir a rezar el viernes para cambiar esa visión, te pido por favor. Creo que sería un error no entender que el pueblo judío de forma tradicional y no esporádica se ha matado entre ellos a lo largo de la historia de una forma realmente problemática y hasta patológica. Cuando el reino de Judea e Israel se separó, el reino de Israel hizo alianzas con Asiria para dañar al reino de Judea e incluso destruirla. Durante la época del Segundo Templo, fariseos y seduceos se quemaban mutuamente los depósitos de comida porque si alguno iba a morir en manos de los romanos, mejor que muera primero el otro. Y puedo seguir a lo largo de la historia con un montón de ejemplos en donde el gobierno de Ben Gurión envió a mis amigos del movimiento Betar a la horca porque entregaba a los chicos de Betar a los británicos en lo que se llama la sazón, la temporada. O el asesinato de Rabin, en donde un energúmeno, no hay otra forma de decirlo, asesina al primer ministro de Israel porque él siente que el primer ministro de Israel es un traidor. ¿Por qué? Porque intentó hacer la paz con los palestinos en el proyecto de Oslo. Sería un error para nosotros pensar que esto no es grave. Esto es grave y forma parte de nuestro lamentable ADN. Y es lo mismo que a veces pasa en comunidades judías cuando es imposible hablar entre partes de las comunidades y donde no entramos a la sinagoga del otro porque piensa diferente. Esto creo yo que es tan grave que nos tiene que llamar la atención para que ustedes del teclado, antes de escribir violencia verbal, piense realmente si lo que está haciendo no es sinat hinam, odio gratuito, porque es una de nuestras principales características, el odio gratuito. Yo respeto mucho tu manera de pensar, me gusta siempre cómo explicás, lo que sabés y todo. En este punto quiero tener una visión distinta, no porque piense que estés equivocado, sino porque necesito una visión distinta para vivir. Y así como... No, Fabi, lo que pasa es que si no lo decimos... No, me parece bárbaro. No lo decimos, es imposible modificar una realidad si no asumís que es parte de, lamentablemente, de tu historia. Sí, pero también es parte de nuestra historia que somos un pueblo generoso, que aprendió a reconstruirse, que ayudó desinteresadamente a los miembros de su pueblo simplemente por ser judíos. Nosotros tuvimos muchas experiencias en primera persona aquí, en la crisis del 2001, 2002, cuando judíos del mundo, sin conocernos, sin saber quién eran, simplemente por ser judíos, nos enviaron su ayuda y nosotros vivimos eso más de una vez y también intentamos hacer lo mismo con otros. De alguna manera es cierto lo que vos decís, de hecho mi pregunta apuntaba desde ese lado, pero quiero también creer que somos un pueblo que genera personas que yo quiero ver en nuestro pueblo, admiro de nuestro pueblo y amo de nuestro pueblo y me siento parte por esas características. Esperemos que sea esa parte la que triunfe, la que priorice y gane, y te quiero dejar el cierre del espacio. No, te trajo un regalo. No alfajores. No, me parece bárbaro. Justo quería con mi mujer irnos de vacaciones unos días para descansar en la playa. Sí. Y me trajiste un pasaje a la Franja de Gaza. No, algo para que lea en la playa. No, mira, este es el último libro que sacamos. Ustedes saben que Atzah Sheni, la organización que yo dirijo, tiene una organización aquí que se llama Basilea, que la preside un joven que tiene que ver con tu comunidad, que es Ilan Bushni. Y lo que hicimos fue sacar un libro que se llama 300 preguntas en 300 palabras sobre antisemitismo. Y el libro anterior sobre el conflicto palestino-israelí se distribuyó por todo el continente en 19.000 copias y supongo que vamos a llegar a algo parecido con esto. Aquella persona que lo quiera, entonces comunicarse con Ilan de Basilea y yo te dejo una copia a ti para que veas cómo otros nos odian y no nosotros entre nosotros nos peleamos. Hasta te va a resultar reconfortante en estos días. Te agradezco mucho y todo aquel que lo necesite le puede pedirle a Ilan de Lambrot
no de Basilea, Irán del Hambre, le pueden pedir que les va a conseguir Pagamos una copia. la cláusula de rescisión, nos lo compramos. Nunca llegó la transferencia. Ah, bueno, no te preocupes, ya te compramos el pasaje a la Franja de Gaza. Bueno, gracias a todos, gracias Gabriel, muchas gracias por el libro, por la charla, por la explicación, a los que estuvieron acá escuchando, a los que estuvieron conectados virtualmente. Gracias a todos. El viernes rezamos por un mundo mejor. Shavuot, buena semana para todos.